Ahí aparece los primeros dos grandes temas, que son los temas que vienen hace décadas en Argentina, con distintos equilibrios, el tema seguridad y el tema economía. El tema economía, digamos, con un abordaje, si querés, múltiple en términos de que aparecen situaciones muy cercanas al tema salario por la situación inflacionaria. Un segundo subtema que tiene que ver con el empleo, con la precarización y con la generación de empleo. Y como tercer elemento, que crece mucho por lo que venía pasando en la Argentina, el tema consumo. El dato interesante, o dos o tres datos interesantes extras, es que cuando haces un abordaje general del país, aparece el tema corrupción como uno de los grandes temas, o como el tercer gran tema. Y cuando vas al orden personal, o sea, cuando en vez de preguntar cuál es el problema del país y vas a un poco cuál es el problema que aqueja la situación personal de los argentinos, el tema corrupción prácticamente desaparece. Lo que te queda muy claro es que en lo que llamamos esa agenda del primer metro cuadrado, indudablemente las necesidades más asociadas a la economía son las que priman y las que están generando mayor optimismo o pesimismo. Claro, Pablo, sí. Te consulto ahora, teniendo en cuenta que este es un año electoral, ¿cómo lo sienten los argentinos? Lo primero y que es interesante entender es que la mayoría de los argentinos no está pensando en el año electoral. Quiero decir con esto, en general tendemos nosotros a ordenarlos por escenarios electorales que hacemos, pero que cuando en realidad empezás a visualizar o intentar hurgar un poco por abajo lo que le sucede al argentino con las elecciones, te das cuenta que entiende que todavía no es momento de elegir, como que lo que hacemos resulta un poco forzado en el sentido que finalmente ordenamos al electorado por lo que le ofertamos, pero no por lo que nos demandan. Vos tenés casi entre 7 y 8 de 10 argentinos que te dicen que no decidieron sobre lo que va a pasar este año, porque esencialmente no entraron en el año electoral, porque en realidad, digamos, en esta lógica en la que estamos nosotros todo el tiempo, que pensamos, parece como que la próxima estación de nuestro tren son las elecciones, pero la verdad es que hay muchas argentinas en el medio, hay muchos argentinos que tienen muchas argentinas, y eso te relega un poco el peso de lo que entendemos nosotros tiene lo electoral. Se piensa más cercano a la fecha, digamos, los argentinos lo pensamos más al voto y nos sumergimos dentro de lo que es la elección ya en agosto, digamos. Claro, porque esencialmente lo que también sucede y que es interesante entender es que la Argentina, como muchas democracias similares a la Argentina, han entrado en un proceso de definición de voto asociado a elementos mucho más circunstanciales. Lo que quiero decir con esto es que tal vez el elemento partidario, el elemento ideológico, esos elementos que estructuran o que estructuraron a sociedades históricamente, en algún punto eso ha perdido fuerza. Digo, esta idea de voto cautivo. Hasta hace algunos años en la Argentina vos tenías un porcentaje de electores que tiempo antes de la elección sabían que por lo menos votarían por un partido, o por lo que define ese partido. Eso en algún punto ha perdido un poquito de fuerza. Entonces, como son las circunstancias las que priman, el corto plazo es lo que prima, el argentino intenta entrar en elecciones ya mucho más cercano a la fecha, en donde la oferta electoral se empieza a visualizar con más contundencia. Pablo, permitime volver a la primera pregunta, porque vos me nombrabas las preocupaciones de los argentinos, pero dos temas que son importantes no estaban, como son la educación y la salud. ¿Por qué crees que no los ponemos entre las primeras preocupaciones nosotros? Porque cuando vos tenés una agenda tan asociada a las necesidades como es la economía, los deseos, esta diferencia de deseos y necesidades, esta idea de tener mejor transporte público, tener mejor espacio público, tener mejor salud, tener mejor educación, queda un poco relegado, porque la discusión es de muy corto plazo. Hay un dato que es interesante, que es que sí ha crecido, por ejemplo, la educación como uno de los elementos que solucionan la inseguridad. Ahí sí hay una mirada de mediano plazo en algunos argentinos que ha cobrado fuerza en los últimos años y es interesante. Lo que pasa es que cuando la necesidad arremete en esta idea de qué hay en la heladera o qué no hay en la heladera, bueno, indudablemente el otro queda relegado. Y el otro dato que también es interesante es que cuando haces una evaluación general de la educación en la Argentina y de la atención en salud en la Argentina, y cuando esa visión general la comparás con la situación particular, o sea, cuando le preguntás, bueno, ¿y qué pasa con la atención de salud que tenés vos y tus hijos, el colegio donde llevas tus hijos? Ves una disparidad, o sea, ves una situación mucho más positiva en lo segundo que lo primero. También con un nivel de crítica muy alto, pero lo que te quiero decir con eso es que, digamos, la mirada general es mucho más cruenta que la particular, y me parece que el desafío
de la clase dirigente y también de la sociedad, digamos, me parece en términos similares, es que despacito esa agenda de mediano plazo se convierta en una agenda de mayor peso.